Ya, entonces lo que tenemos que revisar hoy y los ejercicios que vamos a hacer están netamente centrados en lo que es el efecto Joule. ¿Ya? Entonces, un pequeño recordatorio, ¿qué es el efecto Joule? El efecto Joule es una medición, de cierta forma, un efecto que aparece cada vez que circula una corriente eléctrica por algún conductor. Ya cada vez que circula una corriente, necesariamente vamos a tener una disipación de calor que viene por efecto Joule. Esa disipación de calor nosotros la podemos cuantificar de la siguiente forma. Ese calor va a depender de la corriente que esté circulando por ese elemento al cuadrado, va a depender de la resistencia que tenga este elemento y va a depender del tiempo que circule esa corriente. ¿Ok? Esto nosotros lo medimos directamente en joules. ¿Ya? ¿Qué variantes podríamos tener acá en este caso? Podríamos esta corriente a lo mejor poder expresarla respecto a una ley de Ohm, que sería la tensión dividido por la resistencia. Esa sería una variante. ¿Qué otra variante o qué otra cosa nos podrían pedir o podríamos revisar? Que la resistencia, recuerden que depende de la resistividad de un material, depende del largo de este material y depende del área de la sección transversal. Es la resistencia la que se mide en ohms, esto se mide en metros, esto se mide en ohm por metro y esto se mide en metro cuadrado. Ahí se me anulan los metros y me queda solamente ohm. Puede venir en centímetros el largo o en centímetros cuadrados el área, no hay problema. Lo que me tengo que fijar es que tanto el largo como el área estén de cierta forma en la misma unidad. Si el largo está en metros, el área debe estar en metros cuadrados. Si el largo está en centímetros, el área debe estar en centímetros cuadrados. ¿Ya? Por lo tanto, esas podrían ser de cierta forma las cosas que nosotros podríamos ir cambiando. Y acá siempre tenemos que considerar que esta medición de tiempo siempre va a estar en segundos. ¿Ya? Como esa medición va a estar en segundos, si me hablan de minutos, horas, días, tendré que sí o sí convertirlo a segundo para poder aplicar directamente la fórmula. Entonces siempre va a consistir en aplicar esta fórmula y lo que nos pueden hacer es a lo mejor escarbar un poquito más en ella mediante a la aplicación de la ley de Ohm para la corriente, mediante el cálculo de algún valor de largo o de área respecto a la resistencia, o quizás nos pueden decir no dar el tiempo explícitamente en segundos, sino que dar el tiempo en minutos o quizás en horas. Ya en general uno trabaja más en minutos porque el resto es solamente hacer una conversión más larga. Respecto a esto, que es la ley de Joule en particular, ¿hay alguna duda? Profe, una pregunta Dígame. que recién pude entrar. ¿La R es una G? ¿Es la R? Esta, Sí. esa es una letra griega que se llama Rho, Ah, que ya. hace referencia a la resistividad. De todas formas, eso tiene que ser un dato o tiene que ser lo que yo voy a obtener, pero es un Rho, Ya. ¿ya? Que ahí trato de usar la nomenclatura que se usa en los libros y todo, que a veces no es la ideal, pero para ser consecuente en caso que ustedes revisen un libro, revisen algún material. Ok, entonces considerando esto, vamos a hacer como les comentaba. Profe, Dígame. ¿la resistividad siempre va a estar en ohm metro? No. L- Perdón, la acabo de mutear porque hay reverberación, por si acaso. Si quiere hablar, se puede desmutear, no hay problema. La resistividad puede estar en ohm por metro, como es el caso de este ejercicio, puede estar en ohm por centímetro, puede estar en ohm por milímetro, etc. Lo que me tengo que preocupar es que si tengo, por ejemplo, este largo que está aquí, lo tengo en metros, el área tiene que estar en metros cuadrados y la resistividad va a tener que estar en ohm por centímetro. O sea, todo tiene que estar o en centímetro, o en metro, o en milímetro. ¿Ya? Ningún problema si es que no trabajo necesariamente con metros, solo me tengo que preocupar de que en realidad todas estén en la misma unidad, ya sea centímetros, metros, milímetros, pulgadas, pies, no sé, lo que sea. ¿Ya? ¿Queda claro? Porque ese es un detalle no menor. En un Sí, ejercicio. gracias. Ya, súper. Podría, por ejemplo, acá entregarse. Aquí se entrega non por metro, aquí está non por metro, pero el largo del centímetro, el largo del elemento me lo viene en centímetros. Puedo encontrarlo en metro y después simplemente lo cambio a centímetros. ¿Ya?
Entonces, el primer ejercicio que vamos a resolver hoy dice lo siguiente. Considera un elemento cuya resistividad son 25 ohm por metro y que será utilizado en un dispositivo que genera calor en los hogares mediante efecto Joule. Aquí de forma implícita me están dando un dato, que me están diciendo cuál es la tensión a la que va a estar expuesto este elemento. ¿Ya? La tensión necesariamente va a ser 220 volts. ¿Por qué? Porque la tensión de 220 volts es la tensión que nosotros tenemos en la red eléctrica. Ya más adelante podemos entrar en detalles que esa tensión es RMS, implica otras cosas, pero para estos cálculos nos basta con saber que es de 220. Por lo tanto, cada vez que nosotros hablemos de un dispositivo que está conectado a la red eléctrica domiciliaria o en los hogares, siempre la tensión va a ser 220 volts. ¿Ya? Entonces me están diciendo la tensión y me están dando también cuánto es el valor de la resistividad. Me están diciendo que esta resistividad es 25 ohm por metro. Perdón. Oh, no puedo borrar particular. A ver, ahí. 25, perdón, no 25. 5. Ah, no, bien digo, 25. Estoy. La hora, perdón. 25 ohm por metro. ¿Ok? Ese es el valor de la resistividad. Entonces, luego nos dicen, si el área del elemento es de 0,005 metros cuadrados, o sea, de nuevo, ahora nos están dando el valor del área. Que nos dicen que es 0,005 metros cuadrados. Y lo que nos están preguntando con todo esto es, vamos a subir, vamos a bajar ahí. Vamos a subir esto. ¿Qué pasó con este software? Bueno, no importa. ¿Cuánto debiese ser el largo de este elemento en centímetros para que la corriente sea igual a 1 ampere? Además, calcule la energía calorífica que entregará el dispositivo por segundo. En esta primera parte que me están preguntando, ¿cuánto debiese ser el largo de este elemento en centímetros para que la corriente sea igual a 1 ampere? ¿Tengo que usar el efecto Joule en ese caso o no? Claro, en este momento, al principio, me están preguntando solamente cuál debería ser el largo del elemento para que la corriente sea igual a 1 ampere. Entonces yo tengo que recordar que para calcular la corriente necesito la ley de Ohm, o sea, la tensión dividido por la resistencia tiene que ser igual a 1 ampere. Esto implica que como la tensión viene impuesta, que son 220 volts, partido por la resistencia, es igual a 1 ampere. O sea, que la resistencia de este elemento tiene que ser igual a 220 ohms. ¿Ok? Entonces, me voy a esta fórmula que habíamos dejado acá arriba de resistencia y decimos, ok, sabemos que ese valor tiene que ser 220 ohm, tiene que ser igual a la resistividad, que me la dan, que son 25 ohm por metro, multiplicado por el largo, que es la incógnita que en este caso tengo, dividido por el área que me dice que son 0,005 metros cuadrados. Y este largo nosotros lo vamos a expresar en metros. ¿Ya? ¿Por qué hago este énfasis? Porque fíjense que este metro, con este metro y este metro cuadrado, ahí se van. Y por eso me queda en ohm. En este caso, el largo simplemente me va a quedar que el largo en metros es igual a 220. Me equivoqué y no me deja como volver rápido. 220 dividido en 25. Esto implica que el largo en metros, acá en la calculadora, tiene que ser igual a 220 dividido en 25, tiene que ser igual a 8,8 metros. ¿Ok? Entonces, Profe, pero le faltó multiplicarlo por 0,005, ¿no? El muy área. excelente. Este pasa para allá, pero no se nos puede olvidar el área, por lo tanto, esto en realidad es
vamos a devolvernos acá, 220 por 25, y esto multiplicado por 0,005. Al final, el largo, que lo vamos a tener en metros, nos va a quedar esto multiplicado por 0,005. Como bien dicen ahí en el chat, 0,044 metros. Pero a nosotros nos piden el largo en centímetros, bastaría simplemente con pasar este largo a centímetros, que lo que tendríamos que hacer es dividirlo en 100. ¿Ya? Entonces, 0,0044 dividido en 100, y nos queda que en realidad son, el largo, en este caso, son 4,4 centímetros. Profe, no se multiplica Profe, por, dividido, ¿Cómo? no se multiplica por 100. De metro a centímetro, no, se divide por 100. Porque el centímetro es, recuerden que el centímetro es 10 a la menos 2. O quizás yo estoy confundido, a ver, puede ser que me haya confundido. Vamos a... Profe, se multiplica por 100 porque abajo quedaría en metros y arriba queda 100 centímetros. De hecho, si lo multiplicamos por 100 da 4,4. Va, de aquí de metro a centímetro. Dijimos que teníamos 0,044. Tienen razón, sí. Miren, detalles no tan detalles. Sería entonces multiplicado por 100, y entonces nos queda, sí, tienen razón, 4,4 centímetros. Y ahí tiene mucho más sentido que lo que nos había dado originalmente, que eran 8,8 metros. ¿Ya? Perdón, la hora creo que me pasó un poquito la cuenta. Entonces el largo, para que nosotros podamos tener una corriente igual a 1 ampere, tiene que ser de 4,4 centímetros, ¿ya? O sea, algo no muy grande, y podemos generar un calor con ese largo. Entonces, finalmente nos piden calcular la energía calorífica que va a entregar este dispositivo por cada segundo. Y ahí sí que tenemos que aplicar la ley de Joule, o el efecto Joule, en donde vamos a necesitar cuál es la corriente, que en este caso la corriente es 1 ampere, esto va al cuadrado, esto se multiplica por la resistencia, que son 220, y como me piden cuánto va a entregar por cada segundo, aquí también deberíamos multiplicarlo por 1. Y por lo tanto, este dispositivo, por cada segundo, va a estar entregando una energía de 220 joules. ¿Ya? Si me lo hubiesen pedido por 5 segundos, este número que está ahí al final habría sido 5, 10, 20, etc. ¿Ya? ¿Alguna duda con este ejercicio, chiquillos? ¿Chiquillas? No. ¿No? ¿Usuarios de Zoom? ¿Ninguna duda? Perfecto. Ya. Bueno, de todas formas, después, si lo vuelven a revisar en video y les queda alguna duda, me pueden escribir o lo podemos revisar en otro momento. ¿Ya? Vamos a ver otro ejercicio ahora. O antes de eso, revisemos, por ejemplo, qué cosas podrían haber cambiado en este circuito, o en este ejercicio en particular. Quizás me podrían haber pedido la energía calorífica en más tiempo, simplemente habríamos tenido que este valor cambiarlo al tiempo que me están pidiendo. Podrían haberme dicho que no está conectado a una red hogareña, sino que está conectado a alguna tensión en particular. Eso habría hecho que este cálculo que tenemos aquí habría cambiado, porque la tensión tendría que haber cambiado. Nos podrían haber dado el largo y haber calculado el área. ¿Ya? Nos podrían haber pedido calcular cuánto debería ser la tensión para conseguir una corriente en particular. En general, todo se va a reducir a saber trabajar con la expresión del efecto Joule, saber que la corriente yo la puedo expresar en tensión dividido en resistencia, y que la resistencia es la resistividad por el largo dividido por el área. ¿Ya? Veamos ahora otro ejercicio. profe, Dígame. en el taller, en la primera sobre el superhervidor, había una parte que decía si era posible como dibujar el circuito. Y No, en esa parte como que no... en ninguna parte decía que si era posible dibujar el circuito, decía que si era posible construir el dispositivo.
que es diferente a dibujar el circuito. ¿A qué apuntaba esa pregunta un poco? Bueno, subí la pauta del taller por si acaso, pero esa pregunta apuntaba a que yo mediante el efecto Joule puedo saber cuánta energía calorífica produzco, no sé, cada cierto tiempo, en cierta unidad de tiempo, dependiendo de la corriente y la resistencia. Y esta resistencia depende netamente del material. Entonces, lo que nosotros hacíamos era, o lo que nosotros podíamos hacer, porque había más de una forma de poder resolver eso, era calcular cuánta energía calorífica yo era capaz de entregar teniendo la resistencia más grande, ¿no? Teniendo algún valor de resistencia, y después comparar esa energía calorífica con la energía calorífica necesaria para poder hervir 2 litros de agua en un minuto. ¿Ya? ¿Cómo podía hacer eso? Podía buscar cuánto era el calor específico del agua, y con el calor específico del agua sacaba cuánta energía necesito para hervir 2 litros de agua. En el caso del agua no tengo que trabajar con la masa, pero masa y volumen con el agua se relacionan casi de manera directa. Yo puedo considerar que esos 2 litros son 2 kilos. Con eso calculo cuánto es la energía calorífica que necesito para hervir 2 litros de agua en un minuto, tomando como referencia la temperatura ambiente del agua. Y de ahí comparo si mi superhervidor era capaz de generar esa energía en ese intervalo de tiempo, lo cual finalmente nos dábamos cuenta que no, y de esa forma nos dábamos cuenta que no era posible construir ese superhervidor con esas especificaciones al menos. Podíamos hacer lo mismo, pero fijándonos en si la tensión de la fuente, o sea, la tensión de la red eléctrica domiciliaria de 220 volts era suficiente, y nos dábamos cuenta que no era suficiente, que necesitábamos una tensión muchísimo más alta, y esa también era otra forma de poder llegar a la respuesta respecto a esa pregunta. De todas formas, ya subí la pauta del taller para que la puedan revisar en caso de. ¿Ya? Pero no era necesario en ningún momento dibujar el circuito. Lo que se pedía era determinar si es que era posible construir el servidor o no, con esas especificaciones que me pedían, y llegábamos a la conclusión que, al menos con esas especificaciones, no. Podríamos seguir ramificando la pregunta, pero ya sería entrar a picar demasiado fino. ¿Queda claro? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Entonces, vamos con otro ejercicio, ¿ya? Nos dicen ahora, volvemos al tema del hervidor. Suponga que se desea realizar un hervidor conectado a la red eléctrica. Apenas me digan que va a estar conectado a la red eléctrica, sabemos que la tensión va a ser 220 volts. Pero ahora me dicen que queremos realizar un hervidor que se demore 30 segundos en hervir 1 litro de agua. ¿Cuánto debiese ser la corriente que circula por ese elemento para poder cumplir con esa especificación? ¿Sería posible construir un elemento con esas características? Entonces, este ejercicio hasta cierto punto se parece un poco al que vimos en el taller. ¿En qué sentido? Nuevamente me dan la atención y me dicen que tengo que demorar solo 30 segundos en hervir 1 litro de agua. Entonces, para yo saber cuánta energía necesito para hervir el agua, nosotros utilizamos esta fórmula, que yo creo que ustedes quizás están más familiarizados con ella que yo, que es la masa multiplicado por el Cp, que es el calor específico, multiplicado por el delta de temperatura. Y esto se mide en joules. Que eso me dice cuánta energía necesito yo para una cantidad de masa determinada, de algún líquido, de algún material determinado, poder elevarlo a una temperatura. Entonces, esto es masa, ¿ya? Que nosotros podemos trabajarla en gramos o en kilogramos, dependiendo de en qué venga nuestro calor específico. Esto es calor específico. ¿Ya? Y esto es el diferencial o la diferencia de temperatura, que usualmente es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ya? Con eso yo puedo calcular para cualquier líquido, en realidad, para cualquier elemento, cuánto necesito para que cambie de una temperatura a otra. Si a mí me hablan de hervir el agua, yo sé que el agua hierve a los 100 grados Celsius.
Y si voy a trabajar con un hervidor, o en general si voy a trabajar con agua, podría asumir que el agua está a temperatura ambiente. Temperatura ambiente puedo asumir 20 grados, 23 grados Celsius, 25 grados Celsius, 17 grados Celsius, dentro de ese rango. Ya no hay como algo demasiado específico, pero tampoco va a cambiar mayormente los cálculos. ¿Ya? El calor específico, para el caso del agua, el CP del agua, si no me equivoco, son 4138. Si alguien lo puede buscar por ahí rápidamente. Que está especificado en joules, partido en kilogramos por grado Celsius. Aquí puede ser grado Celsius, en realidad esta temperatura puede estar en Celsius, en Kelvin, da lo mismo, como es una diferencia entre dos temperaturas, si trabajo en Kelvin, en Fahrenheit o en Celsius, la diferencia no va a marcar, o sea, la diferencia no va a cambiar. ¿Ok? Entonces, lo que debo determinar es cuánta energía necesito yo para poder 4184, perfecto. ¿Okay? De todas formas, para el caso de la prueba, todos estos datos obviamente van a estar, no es que se tengan que saber el calor específico de algún elemento, ni nada. O sea, si es que se pregunta algo de esta forma, se les van a entregar todos los datos. ¿Ya? En el taller, naturalmente, que ahí, como tienen espacio para buscar cualquier dato adicional, no se entrega explícitamente, pero en el caso de la prueba sí o sí se va a entregar. ¿Ya? Entonces, tenemos el calor específico del agua, ahora vamos a determinar cuánto es el calor que necesito para hervir 1 litro de agua. Recuerden que el calor específico me dice cuánta es la energía que yo necesito para subir en 1 grado. Vamos a tomar como temperatura inicial, vamos a tomar los 20 grados Celsius, que es la temperatura ambiente, y como temperatura final, vamos a tomar los 100 grados Celsius, que sería cuando el agua está hirviendo. Por lo tanto, esta expresión nos va a quedar. La masa, que en este caso, como tenemos 1 litro de agua, podemos decir que la masa es 1 kilo, ¿ya? Eso solamente lo puedo asumir con el agua, porque en realidad la densidad del agua respecto a su volumen es prácticamente la misma. La densidad del agua es casi 1, por lo tanto la masa es la misma que que el volumen. ¿Ya? Pero solamente en el agua. Después si vamos a trabajar después con otro material, y ahí sí me tienen que dar el valor de densidad. Esto lo multiplicamos por el calor específico, que son 4184, y esto lo multiplicamos por el delta de temperatura, que en este caso serían 80, que sería 100 la temperatura final, menos la temperatura inicial, que serían 20. Esto implica que para poder calentar 1 litro de agua, voy a necesitar, serían 4184 por 80, voy a necesitar 334.720 joules. O sea, necesito bastante energía para poder calentar ese litro de agua. ¿Ya? ¿Qué hago con este dato? Entonces yo digo, ok, este es el dato que me dice energía para calentar 1 litro de agua. ¿Calentarlo hasta qué punto? A 100 grados Celsius, que eso sería equivalente a hervir el agua. ¿Ya? Entonces, yo debería ahora pensar, ok, necesito saber cuánto debe ser la corriente que va a circular por ese elemento para poder cumplir con esa especificación. Entonces, digo, ok, Q tiene que ser igual a la corriente que va a estar circulando por la resistencia, por el tiempo que va a estar circulando esa corriente, que son 30 segundos. Y eso tiene que ser igual a esta cantidad de energía, ¿ok? O sea, yo necesito que el efecto Joule me genere esta cantidad de energía. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Va quedando claro cómo lo vamos planteando? Sí, profe. Ahora, ¿con qué problema nos encontramos aquí? Que
aquí tenemos dos incógnitas, que es la corriente al cuadrado, y tenemos acá la resistencia también. Y no nos dice absolutamente nada de la resistencia. Entonces ahí podríamos quedar entrabados un poco, pero tenemos que recordar que esta corriente es la corriente que va a estar pasando por este elemento y que va a estar conectado a estos 220 volts. Por lo tanto, en realidad, esa corriente yo la puedo escribir como tensión al cuadrado, partido por la resistencia al cuadrado, porque recordemos que corriente es igual a tensión partido en resistencia. Obviamente que si elevo la corriente al cuadrado, me queda la tensión al cuadrado partido por la resistencia al cuadrado. ¿Ya? Y esto, finalmente, se multiplica acá por la resistencia, se multiplica por los 30, y esto es igual a 334.720. Se me va esta resistencia con una de las dos resistencias, y al final obtenemos la tensión al cuadrado partido por la resistencia por 30 es igual a 334.720. ¿Qué obtenemos con esto? Con esto vamos a obtener la resistencia. Al obtener la resistencia, vamos a obtener cuánta debiese ser en realidad la corriente, porque esa corriente que va a circular por ahí va a depender de la resistencia que vaya a tener el elemento. Entonces, de acá despejamos que la resistencia va a ser igual a 220 al cuadrado multiplicado por 300 dividido por 334.720. ¿Ya? Vamos a seguir por aquí. Entonces, esta resistencia la voy a calcular. Va a ser 220 al cuadrado. Profe, Dígame. ¿por qué 300? 30, perdón. ¿Por qué le puse 300? Ya estaba viendo la película. 30 en realidad, que sería el tiempo. No sé por qué le puse 300. Entonces sería 220 al cuadrado por 30 dividido por 334. Menos mal que están atentos, si no, hace rato ya que habría estado dando la hora. Entonces tenemos 220 por 30 y esto dividido por 334.720. Y eso nos da un valor de resistencia de 4,34 aproximado. Bueno, ahí me dio hartos decimales, pero lo aproximé. Basta con que dejen 2 decimales después de la coma, no es necesario más. Con esa resistencia, llegamos a que la corriente que voy a necesitar va a ser igual a los 220 dividido por 4,34. Eso implica entonces que la corriente que necesito para esas especificaciones son 220 dividido en 4,34, son 50,7 amperes. Esa es la corriente que yo necesitaría aplicar para poder conseguir que un hervidor caliente y logre hervir 1 litro de agua en 30 segundos. En la prueba van a estar todas las fórmulas necesarias, todas. Si se me escapa una en el formulario, la anoto en la pizarra o la proyecto, pero recuerden que el objetivo no es aprenderse las fórmulas de memoria, sino que aplicar bien las fórmulas. Lo mismo si es que se necesita usar algún calor específico, se lo voy a dar. O sea, todo dato que no tenga que ver con aplicar la fórmula en sí, yo se los voy a dar. ¿Ya? Así que, en ese sentido, traten de entender la lógica de ir aplicando y qué es lo que vamos haciendo, y no se centren en aprenderse la fórmula en sí. Entonces, tenemos que nos dio una corriente de 50,7 amperes. Con eso, ya respondimos la primera pregunta que dice cuánto debe ser la corriente que circula por ese elemento para poder cumplir con esa especificación. Perfecto. Tiene que ser una corriente bastante grande. Y después nos dice, ¿sería posible construir un elemento con esas características? Y aquí la pregunta la hago para que quede abierta y para que uno pueda de cierta forma reflexionar. En el caso de una prueba la pregunta debe ser más específica. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Un elemento de estas características se podrá construir? Un elemento por el cual esté circulando una corriente de 50,7 amperes. No. ¿Por qué?
Porque es mucha energía. La corriente es demasiado alta, demasiado alta. Se los he mencionado en clases, pero usualmente las casas tienen en el diferencial que se llama, este diferencial hace que el sistema se apague, o sea, que se baja de cierta forma, quizás les ha pasado en algún momento. En algunas casas a los 10 amperes y en otras casas quizás un poco más grandes o conexiones más nuevas a los 20 amperes. Pero estamos hablando de 10, en el mejor de los casos de 20 amperes, o sea, ni siquiera es la mitad de la corriente que nosotros entregamos aquí. Por lo tanto, esta corriente es demasiado alta. ¿Ya? De hecho, lo más probable es que necesitemos un cable, no sé, así de grueso, quizás mucho más, o quizás un poquito menos, pero un cable muy grueso para que pueda soportar esa cantidad de corriente, porque por este mismo efecto Joule, la energía y el calor que estaría disipando ese cable sería demasiado alto. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, ¿sería posible construir un elemento con esas características? La respuesta vendría siendo que no es posible, o no sería posible, porque la corriente es demasiado alta. Corriente es demasiado alta. Si yo les dijera, ok, entonces disminuyamos esa corriente, disminuyamos la corriente que tenemos ahí. ¿Qué variable o qué parámetro nosotros debiésemos ajustar para poder disminuir esa corriente? Para nosotros poder disminuir esta corriente, tomando que conectada a la red eléctrica tenemos siempre 220 volts, lo que podemos hacer es aumentar la resistencia. Aumentar la resistencia respecto al efecto Joule también implica que voy a tener una mayor disipación de energía, pero recuerden que para este caso la corriente está al cuadrado. Por lo tanto, si yo aumento la resistencia, esta corriente igual va a aumentar la cantidad de energía que estoy entregando mediante el efecto Joule. Pero acá lo principal es fijarse que la corriente no sea demasiado alta, porque además corrientes demasiado altas implican también riesgos, sobre todo en este tipo de cosas hogareñas. ¿Ya? Entonces, en este caso no sería posible porque la corriente es demasiado, y de hecho demasiado alta. A lo mejor, ya pensando, quizás indagando un poco más, podríamos determinar hasta qué punto, cuál sería el máximo de la resistencia, o el mínimo de la resistencia, mejor dicho, para que este hervidor pudiese funcionar. Y quizás podríamos ampliar un poco la pregunta a si es que es posible construir un hervidor que demore solo 30 segundos en hervir 1 litro de agua. Y ahí a lo mejor tendríamos que buscar algún material que tuviese cierta resistividad, pensar en las dimensiones, etc. Pero para este caso particular, no es posible debido a que la corriente nos da demasiado alto. ¿Hay alguna duda con este ejercicio? No. Ya. Entonces vamos a revisar el último ejercicio que preparé para hoy, que quizás pueda ser un poquito más rebuscado, pero la idea es en esta instancia tratar de ser rebuscado y después en la prueba ojalá no tanto. Entonces ahora nos hablan de hervir 5 litros de aceite con una densidad igual a 0,916 kilogramos partido en litro en una máquina que será conectada a una fuente de tensión de 300 volts y que funcionará mediante efecto Joule. ¿Cuál deberá ser el valor de la resistencia utilizada en el dispositivo para poder hervir esos 5 litros de aceite en 3 minutos? Nota, considere que la densidad de un elemento es igual a la masa dividida en el volumen. Entonces, vamos primero anotando los datos y ver si nos falta algún dato. Primero, necesitamos hervir 5 litros de aceite. ¿Ya? Vamos a tener que en algún momento utilizar nuevamente esta fórmula. ¿Ya? Ahora vamos a necesitar cuánta masa hay en esos 5 litros de aceite, cuál es el calor específico del aceite y cuál es el delta de temperatura que necesito. ¿Ok? Entonces, vamos primero pensando en la masa. Como estamos hablando de aceite, ya no podemos hacer la relación casi directa que hacíamos con el agua, y por lo tanto acá sí o sí tenemos que considerar cuánto es la masa de aceite que tengo en esos 5 litros. Aquí me dicen que la densidad de un elemento es igual a la masa dividida en el volumen. Por lo tanto, la masa va a ser la densidad por el volumen. En este caso, la masa
va a ser la densidad, vamos a ponerle aquí densidad, que es un dato que me están entregando, y lo tengo que dividir por el volumen, que me dicen que son 5 litros. Afortunadamente, aquí la densidad me la entregan en kilogramos partido en litro. Por lo tanto, puedo multiplicar directamente. Si es que me lo dieran en metro cúbico, en centímetro cúbico, nuevamente tengo que asegurarme que el análisis dimensional corresponda, o sea, que la densidad y el volumen se puedan anular de cierta forma y me quede solo la masa en kilogramos. Pero en este caso no tenemos ese inconveniente. Entonces, la masa me va a quedar 0,916 kilogramos partido en litro multiplicado por 5 litros, que son los que me dicen que tengo que hervir. Ahí es donde se van los litros, por eso les digo que tienen que asegurarse que el volumen esté en la misma unidad, y me queda que finalmente la masa es 0,916 por 5, 4,58 kilogramos. ¿Ya? Eso es en el caso de que a mí me pidan hervir algún elemento que no necesariamente sea el agua. Pero ahí sí o sí, la densidad siempre es igual a la masa dividida en el volumen. Si es que se necesita en la prueba, esa fórmula va a estar. Y si me dan un elemento distinto al agua, me tienen que dar cuál es la densidad de ese elemento. Nuevamente, si eso aparece en la prueba, se les va a entregar cuál es la densidad de ese elemento. ¿Ok? Entonces, con eso calculamos la masa. Pero acá hay datos que no nos están entregando. ¿Cuáles datos no nos están entregando? El CP y las temperaturas. Exacto, el calor específico y la temperatura. Yo podría asumir que a temperatura ambiente el aceite está nuevamente a 20 grados Celsius, pero necesito saber cuál es la temperatura final del aceite. Y necesito saber cuál es el calor específico del aceite. Entonces nosotros, calor específico aceite. ¿Cuál es el? Aquí me dicen que, por ejemplo, vamos a utilizar el que sale aquí, que es del aceite de oliva. Me dicen que el CP del aceite de oliva es 2000 Joule partido en kilogramos por grado Celsius. ¿Ya? Y tenemos que buscar también temperatura. Hierve a 180. 180. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Esos datos nos faltaban, por lo tanto, voy a ser medio majadero con esto, pero para que no haya confusión y para que después no me digan, profe, que usted no dijo, todos estos datos, si es que es necesario usarlos en la prueba, se les va a dar, ¿ya? Sí o sí. Hierve a 180, entonces esta sería mi temperatura final. Vamos a tomar como una temperatura inicial los 20 grados Celsius, y por lo tanto mi delta de temperatura va a ser 160 grados Celsius. ¿Ya? Con esos datos ya podemos, sin ningún inconveniente, calcular cuánto va a ser la energía necesaria para poder hervir estos 5 litros de aceite, porque va a ser la masa, que son 4,58 kilogramos, multiplicado por el CP, que son 2000 en este caso, y multiplicado por el delta de temperatura, que son 160. Y esto me tiene que quedar sí o sí en joules. Y por lo tanto, la energía que voy a tener que utilizar para poder hervir esos 5 litros de aceite, 4,58 por 2000 por 160, me da una energía bastante grande en realidad, 1.465.600. O sea, una energía muy, muy, muy grande. Que tiene sentido en realidad porque como el aceite hierve a una temperatura mucho más alta o más alta que el agua, voy a requerir obviamente mucha más energía. Ya, a lo mejor después podemos hacer unas papas fritas con ese aceite. Entonces, ya sabemos cuánta energía necesitamos para poder hervir el aceite. Además, sabemos que la tensión a la que va a estar conectada este dispositivo va a ser de 300 volts. O sea, ya no estamos limitados a la red eléctrica, sino que me dicen que va a ser una fuente de tensión de 300 volts. ¿Qué es lo que me preguntan? ¿Cuál deberá ser el valor de la resistencia utilizada en el dispositivo
para poder hervir esos 5 litros de aceite en 3 minutos. Nuevamente, nos vamos a la ecuación del efecto Joule. Corriente al cuadrado, por resistencia, por, en este caso, esos, ¿cuánto me dicen? 3 minutos, van a ser igual a 180 segundos, y esto es en joules. Lo mismo que hicimos anteriormente, no sabemos cuánto es la corriente, pero si esa corriente la podemos expresar en función de la tensión, me queda la tensión al cuadrado, abajo me queda la resistencia, porque como queda al cuadrado se elimina con esa, por 180. Y esto es en joules. Y esto que está acá, tiene que ser igual a 1.465.600 joules. La tensión la conozco, voy a tener que determinar cuánto es la resistencia. Por lo tanto, la resistencia en este caso va a ser igual a los 300, ahora sí es 300 al cuadrado, por 180, dividido en 1.465.600. Esto implica que nuestra resistencia, entonces, voy a calcular acá, tiene que ser 300 al cuadrado, multiplicado por 180, dividido por 1.465.600. Y la resistencia nos da que en este caso tiene que ser igual a 11,05 ohms. O sea, este dispositivo va a tener que tener esa resistencia para que nosotros, en un tiempo de 3 minutos, podamos hervir esos 5 litros de aceite. ¿Ya? O sea, es una resistencia conseguible de cierta forma, ¿ya? Principalmente porque nos dimos un intervalo de tiempo bastante más acotado. Ahora, estamos trabajando con una fuente de tensión de 300 volts, una fuente de tensión mayor que lo que tenemos en la red eléctrica. ¿Ya? A lo mejor alguien nos podría preguntar, o podría haber una variante de este problema, y cuál debe ser la resistencia si es que trabajamos con la red eléctrica. Entonces, al final, lo que tendríamos que hacer es, en esta misma ecuación, acá, en vez de poner esos 300 que pusimos aquí, tendríamos que poner 220 volts. En ese caso, la resistencia debiese ser un poco menor. ¿Ya? ¿Para qué? Para que la corriente sea capaz de efectivamente poder calentar esos 5 litros de aceite. ¿Ya? Entonces, para que hagamos una recapitulación de estos ejercicios, que son ejercicios tipo prueba. En el efecto Joule, siempre recuerden, la corriente se puede expresar en función de la ley de Ohm, con la tensión que se le va a aplicar al dispositivo o al elemento, y la resistencia que éste va a tener, y esta resistencia depende del largo y depende del área de la sección transversal, como también de la resistividad. En algunos casos nos pueden preguntar por alguna dimensión de la resistencia, como es en este caso, en donde tenemos que encontrar el largo de esta que va a tener la resistencia, y con eso encontramos cuánto es la energía calorífica que necesita. En otros casos me pueden pedir cuánta corriente es la que yo requiero para hervir, o para calentar, o para que cierta energía calorífica sea entregada, ¿ya? Dependiendo ahí del líquido, o me pueden dar de plano la energía calorífica sin entrar en tantos detalles. O podrían preguntarme también el valor de la resistencia, o el valor de la corriente, o el valor de la tensión, etc. A lo mejor me podrían dar la resistencia, y me podrían decir cuál va a ser el valor de la corriente, etc. ¿Ya? En general, los ejercicios de efecto Joule no varían mucho más allá de esto, principalmente porque también la ecuación del efecto Joule es bastante simple, o sea, depende de la corriente que circula por ese elemento, que va al cuadrado, de la resistencia, y depende también de la cantidad de tiempo que esa corriente va a estar circulando por ese elemento. Chiquillos, chiquillas, con estos ejercicios que dimos tipo prueba de efecto Joule, ¿tienen alguna duda o hay algo que no haya quedado tan claro? No, profe. Ok, entonces, esta clase se va a grabar, dígame. ¿Mm? O quizás. Esta clase se va a grabar, y de todas formas igual voy a subir esto que aquí escribimos, que me sorprende que no me haya quedado tan feo como otras veces.
lo voy a subir como PDF, ya para que ustedes también tengan los ejercicios por si los quieren volver a hacer, etc. ¿Ya? Entonces, eso chiquillos, si no hay más dudas, salieron más o menos rápido, pensé que nos íbamos a demorar un poquito más. Si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Mañana vamos a tener otra sesión, pero mañana nos vamos a enfocar en lo que es primer y segundo orden, o sea, circuito RC y circuito RLC. Y el día jueves también tenemos una sesión, pero esa es netamente de consultas, ¿ya? Así que, si no hay más dudas, chiquillos, quedamos hasta acá. Que tengan unas muy buenas noches y que estén muy bien. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, profe.